Armani. El nombre por sí solo evoca imágenes de elegancia atemporal y lujo refinado. Durante décadas, la casa de moda italiana ha reinado supremamente, vistiendo a celebridades, adornando alfombras rojas y estableciendo tendencias globales. Giorgio Armani, el hombre detrás del imperio, es un verdadero ícono, celebrado por su impecable gusto y estética minimalista. Pero detrás de esta fachada cuidadosamente cultivada de sofisticación, se desarrolla una historia más compleja. Esta es la historia de la historia oculta de Armani, una historia tejida con controversias, dilemas éticos y la lucha constante por mantener su posición en un mundo en constante cambio. El encanto de la marca Armani es innegable. Sus creaciones exudan una elegancia sin esfuerzo, una mezcla de sastrería clásica y sensibilidad moderna que trasciende las modas pasajeras. Los diseños de Armani son sinónimo de poder y éxito, lo que los convierte en un favorito entre la élite. Desde las estrellas de Hollywood hasta los magnates de los negocios, un traje Armani se ha convertido en un símbolo de estatus y logro, una representación tangible de haber llegado. Sin embargo, la imagen prístina proyectada por la marca a menudo oscurece las realidades de su funcionamiento interno. Como muchas casas de moda de lujo, la búsqueda de ganancias y el dominio global de Armani ha tenido un costo. La compañía ha enfrentado numerosas controversias a lo largo de su historia, que van desde preocupaciones éticas con respecto a sus prácticas laborales hasta acusaciones de evasión de impuestos. Este ensayo profundiza en la historia oculta de la marca Armani, descubriendo los escándalos y las controversias que han empañado su lujosa imagen. Exploraremos los inicios de la compañía, su meteórico ascenso a la fama y los desafíos que ha enfrentado en el camino. Al examinar los dilemas éticos, las luchas financieras y las batallas legales que han plagado a Armani, obtenemos una comprensión más profunda de las complejidades y contradicciones inherentes al mundo de la alta costura. El viaje de Giorgio Armani a ícono de la moda es una verdadera historia de pobreza a riqueza. Nacido en el pequeño pueblo italiano de Piacenza en 1934, la vida temprana de Armani estuvo lejos del brillante mundo de la alta costura. Inicialmente siguió una carrera en medicina, luego cambió a la decoración de escaparates y finalmente consiguió un trabajo como diseñador en Nino Cerruti. Esta experiencia resultó ser invaluable, proporcionando a Armani las habilidades y conexiones que necesitaba para lanzar su propia marca en 1975. Con su socio comercial, Sergio Galeotti, Armani se propuso crear un nuevo tipo de casa de moda, una que rechazara las tendencias predominantes de la época en favor de una elegancia más discreta. Los diseños de Armani fueron revolucionarios por su simplicidad y fluidez. Atrás quedaron las siluetas rígidas y estructuradas del pasado, reemplazadas por prendas suaves y desestructuradas, que se drapeaban sin esfuerzo sobre el cuerpo. Los trajes de poder distintivos de Armani, con su ajuste relajado y sastrería masculina, se convirtieron en un éxito instantáneo, particularmente entre las mujeres que buscaban dejar su huella en el mundo empresarial. El ascenso de Armani en el mundo de la moda fue nada menos que meteórico. La popularidad de la marca se disparó a lo largo de los años 80 y 90, impulsada por el respaldo de celebridades, asociaciones estratégicas y un creciente apetito global por los artículos de lujo. Armani se expandió más allá de la ropa, lanzando líneas de accesorios, fragancias, muebles para el hogar e incluso hoteles, transformándose en una marca de estilo de vida global. A lo largo de su expansión, Armani tomó decisiones audaces que lo diferenciaron de sus competidores. La marca fue una de las primeras en prohibir las pieles de sus colecciones, alineándose con las crecientes preocupaciones por los derechos de los animales. Esta medida fue ampliamente elogiada y consolidó la reputación de Armani como una marca socialmente consciente. Sin embargo, este compromiso con las prácticas éticas sería cuestionado más tarde, ya que la marca enfrentó acusaciones de explotación laboral y prácticas insostenibles en su cadena de suministro. A pesar de su imagen cuidadosamente elaborada de sofisticación y responsabilidad social, la marca Armani se ha visto envuelta en numerosas controversias a lo largo de los años. Estas van desde preocupaciones éticas con respecto a su uso de modelos ultradelgadas hasta acusaciones de trabajo en talleres clandestinos y evasión de impuestos. Estas controversias han expuesto el lado oscuro de la industria de la moda de lujo, revelando los costos humanos y ambientales, a menudo ocultos bajo la apariencia de glamour.
Una de las críticas más persistentes dirigidas a Armani es su uso de modelos extremadamente delgadas en sus desfiles y campañas publicitarias. Los críticos argumentan que esta práctica promueve un estándar de belleza poco saludable e inalcanzable, lo que contribuye a problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios, particularmente entre las mujeres jóvenes. A pesar de la creciente presión de los grupos de consumidores y la propia industria de la moda para abrazar la diversidad corporal, Armani ha tardado en cambiar sus costumbres. Más allá del tema de la imagen corporal, Armani también ha enfrentado acusaciones de explotar a los trabajadores en su cadena de suministro. Han surgido informes que alegan que la marca obtiene sus productos de fábricas con malas condiciones laborales, bajos salarios y normas de seguridad inadecuadas. Estas acusaciones han empañado la reputación de Armani, planteando preguntas sobre el origen ético de sus productos y el trato a los trabajadores dentro de su cadena de suministro. Además de estas preocupaciones éticas, Armani también se ha visto envuelto en escándalos de evasión fiscal. En 2016, las autoridades italianas acusaron a la compañía de ocultar millones de euros en ganancias en paraísos fiscales para evitar pagar su parte justa. Este escándalo resultó en una fuerte multa para Armani y dañó aún más la reputación de la marca, destacando hasta dónde llegarán algunas marcas de lujo para proteger sus ganancias. Si bien Armani disfrutó de décadas de éxito y expansión global, el siglo XXI trajo nuevos desafíos para la casa de moda. La marca se enfrentó a una tormenta perfecta de recesiones económicas, gustos cambiantes de los consumidores y una mayor competencia de las marcas de lujo emergentes. Estos factores, combinados con el daño a su reputación por varias controversias, llevaron a una disminución en las ventas y a un periodo de inestabilidad financiera para el otrora poderoso imperio de la moda. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó particularmente fuerte al mercado de bienes de lujo. Los consumidores, enfrentados a la incertidumbre económica, redujeron el gasto discrecional, lo que provocó una fuerte caída en las ventas de marcas de lujo como Armani. Esta recesión obligó a la empresa a reevaluar su estrategia comercial y tomar algunas decisiones difíciles para mantenerse a flote. En respuesta a estos desafíos, Armani se embarcó en un periodo de reestructuración y consolidación. La compañía cerró varias tiendas de bajo rendimiento, racionalizó sus líneas de productos y cambió su enfoque a la identidad central de su marca. Esto implicó reducir algunas de sus ofertas más asequibles y volver a enfatizar su posicionamiento de lujo. El proceso de reestructuración también implicó un cambio de liderazgo. El CEO de mucho tiempo, Livio Esposito, renunció en 2016, reemplazado por un equipo de ejecutivos encargados de dirigir la compañía a través de las aguas turbulentas del mercado de lujo. Si bien estos cambios fueron necesarios para asegurar la supervivencia de Armani, también señalaron un periodo de incertidumbre y transición para la marca.